La crisis mundial por el nuevo coronavirus es un hecho histórico de enorme talla, que ha cambiado millones de vidas de diferentes maneras. Salud, seguridad y economía son los tres focos prendidos que agobian al mundo en estos momentos, y nuevas preguntas y retos están en el día a día de quienes han tomado la decisión de contribuir para solucionar la problemática. En el caso de la actividad restaurantera, las consecuencias no tardaron mucho en dejarse ver. Los restaurantes son importantes para la economía. Por ejemplo, en Chapultepec, una avenida icónica de la ciudad de Guadalajara conocida por su gran cantidad de restaurantes, para julio ya había cerrado definitivamente el 10% de ellos, y los que continuaban operando trabajaban al 50% según información del informador. En Nayarit la situación no es diferente. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados señaló que a tan solo 5 meses del inicio de la pandemia, al menos 25% de los restaurantes nayaritas tuvieron que cerrar, ya que no podían continuar pagando las rentas. La principal razón por la cual hicimos esta investigación fue saber qué tanto afectó la pandemia a los restaurantes y así encontrar una solución a esto, mejorando la economía y restaurando el número de empleos perdidos. La razón por la que escogimos solamente Jalisco y Nayarit es porque son los más cercanos para experimentar, conocer e informar. Al inicio tuvimos que hacer una investigación a fondo de la situación actual, además de realizar hipótesis para analizar la situación. Después realizamos una investigación en los posibles sujetos de entrevista, viendo sus redes sociales y analizándolas con su autorización. A continuación, realizamos un boceto de la entrevista junto con una encuesta. Cuando tuvimos la revisión de esta, hicimos las entrevistas y encuesta consiguiendo toda la información esencial para descubrir cómo piensan las personas con respecto al asunto de los restaurantes. Con sus respuestas y las de la encuesta pudimos realizar un análisis y de este dimos a ver si nuestras hipótesis eran correctas o no. Por último, comentamos las posibles soluciones. Para la correcta obtención de información se definió una muestra de personas con las siguientes características: rango de edad de 18 a 60 años, género indistinto, lugar de procedencia Santiago Ixcuintla y Guadalajara, estado civil indistinto, estado socioeconómico indistinto, intereses generales restaurantes, preferencia de viajes gastronómicos. En la hipótesis número 1, que corresponde a 1 de cada 10 restaurantes de la ciudad de Guadalajara y Santiago Ixcuintla tuvieron que cerrar debido a la poca cantidad de clientes. Obtuvimos mediante la encuesta que, de 125 encuestados, 75 dijeron conocer por lo menos un restaurante que cerró debido a la pandemia, así como 70 personas que mencionan no salir en ninguna ocasión durante la semana a restaurantes. En las entrevistas obtuvimos que absolutamente todas las personas entrevistadas mencionan no asistir con la misma frecuencia que antes de la pandemia. De las 31 entrevistas realizadas, solo 2 irían a un restaurante en una ocasión importante. 18 de las mismas 31 mencionan conocer restaurantes que cerraron tras la pandemia. Esta hipótesis queda confirmada, considerando que en ambos resultados las personas mencionan conocer restaurantes que tuvieron que cerrar debido a la pandemia por COVID-19. En la hipótesis número 2, que corresponde a, debido al temor por la pandemia, las personas prefieren comer en casa que salir a comer a un restaurante, obtuvimos mediante la encuesta que de los 125 encuestados, 84 personas prefieren comer en su casa que en un restaurante, así como en las entrevistas, 28 de las 31 personas entrevistadas mencionaron preferir comer en su casa que en un restaurante. Esta hipótesis queda confirmada considerando que en ambos resultados las personas mencionan que prefieren comer en casa que salir a un restaurante en tiempos de COVID. En la hipótesis 3, que corresponde a la cantidad de personas que va a los restaurantes disminuyó debido al temor de enfermarse de coronavirus, encontramos mediante las encuestas que al preguntar qué tan de acuerdo están las personas respecto a la frase "yo no voy a restaurantes por miedo a contagiarme", siendo 1 totalmente en desacuerdo y siendo 5 totalmente de acuerdo, la mayoría dijo tener una postura neutral, pero si se toma en cuenta la suma de los resultados, después del 3 son mayores que 1 y 2, entonces las personas están mayormente de acuerdo en que el temor les impide asistir a restaurantes. Ahora, en las entrevistas, todas las entrevistas afirmaron que las personas no asisten a restaurantes por miedo a contagiarse. Así se confirma la hipótesis debido a que ambos resultados mostraron que las personas no asisten a restaurantes por el miedo de enfermarse de COVID-19. En la hipótesis número 4, que corresponde a debido al coronavirus, las personas prefieren pedir comida a domicilio que cocinar en casa, se encontró mediante las encuestas que de las 104 respuestas obtenidas, 68 personas prefieren cocinar que pedir comida a domicilio. Así como en las entrevistas, 19 de las 31 personas entrevistadas prefieren más cocinar que pedir a domicilio.
Es por esto que se rechaza la hipótesis, ya que en la encuesta y en las entrevistas mencionan preferir comer en casa que pedir a domicilio. Para una posible solución del problema, propuse la creación de contenido audiovisual donde se mostraran las medidas de higiene que se tienen en cada uno de los restaurantes, para ser promovidos por medio de las diversas redes sociales que existen, para así atraer a los clientes a regresar de una manera segura. Mi propuesta es adaptar los espacios ya existentes en los restaurantes para que, al comer y estar en ellos, se tenga el menor riesgo de contagio. Lo primero que se necesita es en las entradas colocar un túnel de ozono para que el cliente al entrar sea desinfectado. Después es muy importante que se guarde la sana distancia, de manera que propongo que exista una separación entre las mesas, entre más distancia mejor. Muchos de los restaurantes no cuentan con espacios al aire libre, pero tienen estacionamientos o espacio donde podrían poner mesas en el exterior. La propuesta es que estos espacios se puedan adaptar y aprovechar. Una de mis propuestas para solucionar la problemática era generar y organizar eventos donde los restaurantes tomaran lugar y estos puedan generar dinero y reconocimiento, ayudándolos a seguir adelante. Los eventos serán organizados especialmente para este propósito como de caridad. Considerando que la mayoría de las personas no ven como una buena opción asistir a restaurantes tras la pandemia y que pedir a domicilio no se compara a la sensación de asistir a un restaurante, estuve pensando en alternativas que lograran alcanzar o replicar la experiencia que se tiene al acudir presencialmente a un restaurante. Es por eso que mi propuesta es proporcionar a los clientes una renta de utensilios y personal que incluso pueda incorporar la decoración. Todo dependiendo del presupuesto con el que cuente el cliente. Un apoyo que considero que ayudaría a los restaurantes afectados por la pandemia son préstamos económicos de organizaciones que apoyen a los restaurantes locales de Guadalajara. Eso ayudaría a mantener el restaurante abierto mientras la clientela se regula a su normalidad. Esto apoya a los dueños locales a poder recuperarse económicamente y también que su restaurante vuelva a brindar sus servicios. Pero esto no solo ayudaría al dueño del restaurante, sino también ayudaría a todas las personas que perdieron los empleos por la clausura de las instalaciones causadas por el COVID. Al analizar las propuestas anteriores, creemos que una buena solución sería la creación de un evento que sirva para dar a conocer los distintos restaurantes que hay en la zona, los cuales mostrarán cuáles son las medidas de sanidad que se están realizando y las que se planean implementar para proteger la salud de sus clientes. Esto por medio de videos que serán presentados en el evento, donde se incluyan opiniones de clientes que ya hayan visitado el restaurante. El evento también servirá como un medio de recaudación de fondos para posteriormente ser utilizados en la adaptación de nuevos espacios dentro de los restaurantes, con el propósito de que estén acordes a las medidas sanitarias. Se busca que el evento sea promocionado a través de redes sociales. El impacto que buscamos es lograr dar una base de ayuda a los restaurantes, que les sirva para poder lograr una apertura segura de sus espacios, o bien los espacios que ya están abiertos dentro del restaurante puedan ser modificados basándose en las normas de la nueva normalidad. Como conclusión, y considerando todo lo investigado, nuestro equipo ve indispensable el apoyo a negocios pequeños, ya que realmente creemos en la recuperación de los mismos y en el levantamiento de la economía. Si se cumplen las medidas de sanidad correctamente, es más probable que no haya contagios y que las personas se sientan más cómodas de asistir. Por eso, es de suma importancia que restauranteros y clientes estén de la mano para poder cumplir las medidas de sanidad y tener un retorno seguro a la nueva normalidad en los restaurantes. Creo que todos nos hemos visto afectados de distintas formas por la pandemia. Las empresas que dependen completamente del consumo de las personas, como lo son las agencias de viaje, organizadores de eventos, restaurantes, cines, son los que más se han visto afectados, y puedo decir que vi con mis propios ojos cómo cerró el pequeño restaurante Fonda, en donde trabajé meses atrás. Sin duda es un tema en donde me gustaría mucho ayudar, por lo que realizar este proyecto me dio una visión muy amplia de qué es específicamente lo que podría funcionar para reactivar la economía sin riesgos de contagio, así como las razones por las que antes no funcionaron algunas otras. La investigación es algo necesario para cualquier cosa, ya sea de índole académica o algún proyecto personal.
Realizar una investigación de manera adecuada es crucial para que los resultados sean confiables y de utilidad. Con las actividades de esta materia he aprendido los pasos que deben llevarse a cabo en una investigación, desde la definición de una hipótesis hasta el planteamiento de posibles soluciones a la problemática. Aprendí cómo confirmar o refutar una hipótesis, con instrumentos cualitativos y cuantitativos, es decir, encuestas y entrevistas. Por último, aprendí cuál es el proceso que se debe seguir para encontrar soluciones a un problema determinado. En este caso, la problemática a la que se enfrenta la industria restaurantera debido a la pandemia de coronavirus. Durante todo el proceso aprendí la importancia que tiene el hacer una correcta investigación, desde su inicio hasta llegar a los resultados finales, ya que al realizar de manera puntual todos los pasos, nos llevaron a mi equipo y a mí a obtener análisis de manera sencilla y sin complicaciones. Y creo que es muy importante que todos nosotros conozcamos cuál es el proceso que llevamos para poder reaplicarlo en nuestros próximos proyectos. Porque, por ejemplo, en este proyecto me sirvió muchísimo para poder tener una idea más clara de lo que está sucediendo actualmente en la afectación de restaurantes debido a la pandemia por COVID-19, ya que a través de las entrevistas, las encuestas y la observación nos dieron un panorama enorme del cual pudimos sacar datos y de estos datos proponer soluciones para la problemática. Este trabajo me dejó mucho aprendizaje. Aprendizajes de investigación como tal, pero también de formas de trabajar y resolver problemas en equipo. Lo primero fue que entendí la diferencia entre encuestar y entrevistar y cómo hacerlo de una manera profesional. Además descubrí lo útil que puede ser investigar de fuentes primarias para el correcto desarrollo de cualquier proyecto. Seguro usaré esta herramienta para entender lo que los usuarios que consumen música buscan en conciertos, festivales y demás experiencias. En el trabajo me dejó muchas enseñanzas de cómo hacer una investigación correctamente, el proceso que tengo que hacer, los términos de las cosas, cómo comprender la diferencia entre cuantitativa y cualitativa. De estas salieron nuevas terminologías y cómo son complicadas, son algo simples en el momento de hacerlos. Mi equipo me ayudó mucho en todo momento, en las dudas, cuestiones o en la redacción. Eso me dio una gran calma en el momento de trabajar y valorar a tus compañeros.